Perdón, partamos de nuevo. 9 de la mañana con 33 minutos. Comenzamos este espacio de análisis internacional que tenemos acá en Radio Análisis, habitualmente los días martes. Saludamos al profesor, doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, Gilberto Aranda. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, un placer estar en esta mañana con ustedes, con los auditores y las auditores de Radio Universidad de Chile. Sí, vamos a conversar de algunos temas que han estado marcando la agenda, sobre todo acá en la región, ¿no? En Sudamérica, y partamos por lo más inmediato, Gilberto, respecto de ya la asunción como presidente de Gustavo Petro, finalmente luego de su triunfo en esas elecciones que se llevaron a cabo en Colombia, en un desafío que se presenta bastante importante por el carácter histórico, además que representa su llegada ahí al Palacio de Nariño. Cuéntanos, Gilberto, ¿cómo ves entonces este ya presidente con todas sus letras, Gustavo Petro? Inédito, porque tal como ha dicho, se trata de el primer presidente de izquierdas en la historia colombiana. Habíamos tenido algunos liberales de centro izquierda, habíamos tenido también en alguna ocasión gobiernos que iban por fuera de los liberales y conservadores, al menos en el nombre, ¿no? Como Uribe, el año 2000, que está fuera del mundo liberal conservador, aunque era parte de la matriz liberal, por cierto, con un gobierno de tinte populista. Y entonces claramente esto es absolutamente singular. Colombia no había tenido ni experiencias socialistas, no ha tenido experiencias ni siquiera populistas hasta Uribe, pero claramente esto es una cuestión absolutamente novedosa, sobre todo porque aquí llega en una dupla la posibilidad de tener presidente y vicepresidenta en este caso, una izquierda de un costado político, de una amplia trayectoria. Gustavo Petro es una persona que tiene mucha experiencia política y eso es algo, un capital enorme. No solamente como guerrillero, sino que sus últimos 24 años han sido de política institucional. Es decir, tampoco puedo decir que es un político no tradicional. Ujú. Es un político también que ha trabajado en la área institucional. Pero junto a él está una lideraza de los movimientos sociales, que es Francia Márquez, que compromete al otro, podríamos decir, al otro brazo de esta nueva izquierda, y juntos hacen parte de esta izquierda posmoderna identitaria, como he dicho, que sin lugar a dudas tiene un símil en la experiencia chilena actual. Ujú. Bueno, para nadie es un misterio que Colombia, al igual que muchos países en la región, está atravesando por problemas a nivel económico bastante importantes también, a nivel político, sobre todo a partir de la crisis que se produjo en el año 2019 y con un parlamento que refleja un poco eso también, ¿no? Donde hay una fragmentación importante de fuerzas. ¿Cómo va a poder en ese sentido llevar a cabo su programa, su agenda de transformaciones, Gustavo Petro, que de todas formas ha dicho que, al igual que por ejemplo pasó acá con Gabriel Boric, van a ser graduales, como que tratando de calmar un poco a los sectores más conservadores, pero de todas formas, ¿cómo se podrá llevar a cabo esa agenda de reformas considerando el escenario actual en Colombia? Los problemas de Colombia son enormes, son desafíos de magnitud considerable. Solamente si pensamos en todos los temas asociados a la violencia política, pero también a la presencia de un narco muy asentado, nos hace avisorar un desafío gigantesco. Sí, también hay que decir, hay algunos pronósticos que son menos duros que incluso que respecto de Chile. Colombia el próximo año debería crecer. Es una cuestión bien importante incluso para llevar a cabo programas ambiciosos. Cuando no se crece es más difícil. En el caso de Colombia, todo aparenta que va a tener un crecimiento, si no gigantesco, al menos visible y vistoso. Y además también tiene a favor, que no insistir, el hecho de que estamos hablando de una sociedad política que al menos tiene un acuerdo que es la Constitución de 1991, que es, podríamos así decirlo, es el primer germen de lo que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano, una constitución que lo que dice la actual coalición en el poder es que hay que básicamente ejecutarla y hacerla eficaz.
Lo que dice es que no se ha cumplido. Pero claramente entonces tienen ahí un elemento basal, incluso con su adversariado. Y yo agregaría que los 24 años de actividad, ya sea parlamentaria, ya sea edilicia, del presidente Petro, y la capacidad de llegar a acuerdos y de dialogar, pueden ser bien importantes a la hora de acometer estos, insisto, enormes desafíos que tiene, ya sea los que mencioné, pero también, al igual que toda América Latina, una sociedad profundamente desigual que requiere transformación. Ujú. El escenario para la oposición, Gilberto, sobre todo considerando lo mal que le fue, por lo menos en las elecciones presidenciales, al uribismo, ¿cómo se proyecta? Claro, porque Hernández era así una sorpresa política y como sorpresa política con escasa presencia de sus partidarios en el Congreso, en el bicameral, a diferencia del uribismo y del Partido Conservador, que sin embargo, en el caso del uribismo, hoy día parece bastante desdibujado y con poca posibilidad de articular una oposición a una posición contundente, coherente. Sin embargo, claramente, en el Congreso hay una muy importante presencia de conservadores y de liberales también que no están de acuerdo con muchos de los elementos de este cambio que promete gradual la dupla Petro-Marcos. Y en este sentido es que no hay que esperar que esto sea una luna de miel muy larga. Los tiempos, conforme también ha ocurrido eh, en muchos lugares y a propósito de esta avalancha de lo instantáneo que suponen las redes sociales, el mundo online que estamos viviendo, la gente pierde la paciencia muy rápidamente y ciertamente esto va a tener óbices, pero desde luego la esperanza para muchos y muchas en ese acto tan fuertemente simbólico del domingo pasado en la Plaza de Bolívar, con incluso la espada de Bolívar, que fue en el momento robada por el M-19 en enero del 74, mismo grupo al que pertenecía el presidente Petro, pero que reviste de alguna manera una importancia fundacional para lo que es Colombia, y toda esa alegría que se vivió en las calles, al menos asoma una esperanza que por supuesto esperamos por el bien de Colombia y de la región que se lleve a cabo lo más que se pueda. Ujú, sí, a propósito que mencionaba Gilberto respecto de todos los símbolos, ¿no?, que hubo durante la ceremonia de asunción como presidente de Gustavo Petro en Colombia, la presencia de esta espada de Bolívar, con una importancia respecto de lo latinoamericano, ¿no?, de lo regional, de la unión de Latinoamérica en su conjunto, con la polémica ahí entre medio con el rey de España. Pero ¿cómo se proyecta el rol que pueda jugar Colombia precisamente en eso, ¿no? En la unidad regional y en proyectar finalmente un trabajo en conjunto que por las alternancias en el poder muchas veces en los distintos países de la región se ha visto un poco truncado. Sí, bueno, desde luego decirte que la figura de Bolívar, hay varios Bolívares, ¿no? Y varias lecturas de Bolívar. Eh, Bolívar también tenía en su momento algunas suspicacias respecto, ya no decir Estados Unidos, sino que algunos países que crecían mucho y que en su momento eran imperios, como Brasil. Entonces, siempre las lecturas de Bolívar desde el día de hoy tienen algunos ayornamientos. Por eso siempre recomiendo leer las cartas de Jamaica y otras de sus fuentes. Pero claro, si el tema central es cómo sobre esta base de símbolos, que son resignificados por cada generación, se puede potenciar aquello tan necesario que es la pospuesta, siempre añorada y nunca realizada eh, eh, unidad latinoamericana, unidad que se entiende como una convergencia en algunos ejes. ¿Ah? Ciertamente el rol de Colombia puede ser crucial porque hay que recordar que incluso estratégicamente está al medio, muy al norte de Sudamérica, al medio del Pacífico, proyectándose hacia otros lugares, pero incluso muchas veces por su cercanía con determinadas potencias, esa posibilidad de ejercer un papel mucho más visible se ha frustrado. Hoy día
parece que estamos hablando de un gobierno con importantes cuotas de autonomía o de aspiración a la autonomía que le permitirá jugar sin duda ese papel. Vamos a ver, ¿ah? Porque la verdad es que aun cuando los análisis hablan de la convergencia de las izquierdas, la verdad es que en esta ocasión, esta tercera nueva izquierda, o sea, ya sería novísima nueva izquierda, es muy variopinta. Y como es muy variopinta, hay distintas sensibilidades. Yo pienso sí que el eje entre Bogotá y Santiago tiene bastante coincidencia. Eventualmente se podría agregar Brasilia, que si es que pasa lo que muchos están esperando, muchas esperan que es que gane Lula, eso está por verse, pero aparentemente eso podría, no, podría ser, siempre reconociendo que Lula-Alkin es una dupla un poco diferente, ¿ah? Pero que sin lugar a dudas no va a tener ni un reparo en contribuir, como fue en la época de Lula, a la unidad latinoamericana. Ujú. Bueno, vamos a dejar un poco Colombia, Gilberto, también para poder conversar un poco de un país que no mencionaste en este como grupo de países que pudiese tener un plano de influencia a nivel regional, porque claro, los problemas que vive a nivel interno son tantos que difícilmente les da para poder proyectarse más allá del territorio. Estamos hablando de Argentina. Bueno, estamos conversando con el doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el profesor Gilberto Aranda, porque está bastante compleja la cosa en ese país, una inflación que está alcanzando niveles impresionantes, de hecho ya se alcanzó el techo que se tenía proyectado de inflación para este año 2022, con esta figura, ¿no?, de superministro que asumió hace algunas semanas Sergio Massa, el debate interno respecto de quién ejerce realmente el poder en ese país, si Alberto Fernández o Cristina Fernández. En fin, son muchos los temas para poder hablar respecto de lo que está pasando en Argentina. Por eso mismo prefiero que tú, Gilberto, pongas de relevancia qué es lo que consideras más importante, ¿no?, respecto de lo que está pasando ahí en el vecino país. Bueno, desde luego, decirte que estuve la semana pasada en Argentina y vi el día jueves como, jueves, miércoles, jueves, no recuerdo exacto el día, pero uno de esos dos, de la semana pasada, se llevaba a cabo la asunción de, por así decirlo, de Sergio Massa en lo que es este superministerio, donde economía es lo más relevante, y donde va a tener a cargo enfrentar esta grave crisis ya recurrente y cíclica en la historia argentina. Y por eso es que también te digo que bueno, hay que tener cierta precaución con estas voces o estas miradas demasiado optimistas respecto al desempeño de las izquierdas en América Latina, no solo porque eh, estamos hablando de que hoy día la paciencia de la gente se agota rápidamente, sino porque así como es altamente probable que tengamos un escenario con Lula nuevamente en Brasil, no seguro, ¿eh? Pero de un alto grado de probabilidad, la verdad es que tanto en Perú como en Argentina las cosas pueden cambiar. Y en este caso, en el caso de Argentina, no solo me refiero a que puedan cambiar si es que gana la oposición las elecciones de noviembre del próximo año, sino porque la llegada a un primerísimo primer plano, dicho en lenguaje por así decirlo, fotográfico, cinematográfico, la llegada a un primerísimo primer plano de Sergio Massa significa un cambio bien importante respecto de la política argentina en los últimos, del último tiempo y particularmente el peronismo. Sergio Massa es una persona que tiene un origen en las derechas y es expresión de lo que es el peronismo también respecto a su capacidad de aglutinar eh, políticos de diversa procedencia y origen, y que donde el pragmatismo es lo más importante y por lo tanto es difícil definir al peronismo como izquierda o derecha. Más bien yo diría que es una colección de distintos liderazgos, donde el caudillismo es muy importante, que ciertamente en algunos momentos tiene tonalidades conservadoras, en otros neoliberales, en otros progresistas, etcétera. Y estamos hablando de un Sergio Massa que, al igual que Alberto Fernández, fue jefe de gabinete del presidente Kirchner, pero que se distanciaron
de su esposa y primera dama en algún momento y después ciertamente presidenta, han tenido fuertes diferencias y básicamente lo que Sergio Massa está esbozando es algo no muy distinto y mucho más, diría yo, establishment de lo que fue incluso la propuesta del ex ministro Guzmán, que cayó hace más de un mes, ministro de Economía. Entonces, ya sea que la política argentina esté conducida por la oposición, donde está Macri, Rodríguez Larreta, el PRO, lo que digamos es la derecha, o ya sea Sergio Massa el que logre enfrentar esta crisis, que es una crisis fiscal, que es una crisis inflacionaria, que es una crisis de credibilidad, pero vamos a tener una Argentina un tanto distinta, con políticas algo distintas a las que se suelen ver en otros casos de progresismo. Y ciertamente el kirchnerismo está entrando en una etapa, yo diría, de desdibujamiento, además con una expresidenta, hoy vicepresidenta, que aparece un tanto corralada por los tribunales de justicia. Así que ciertamente Argentina va a tener una conducción algo distinta a partir del próximo año, pase lo que pase, y bueno, si le sumamos Perú, donde la posibilidad de la vacancia es bien real y asoma cada cierto tiempo, con un presidente Castillo que está también en una situación muy delicada, es probable que este cuadro, que hoy día pareciera eh, con un croma similar, se empiece a alterar, ¿no? De alguna manera. Ujú. Hay una suerte de vacío de poder, profesor, en Argentina, considerando la compleja situación que está enfrentando Cristina, un Alberto Fernández que sobre todo después de la pandemia quedó muy, pero muy disminuido en cuanto a su credibilidad con la ciudadanía, a propósito de estos escándalos que hubo respecto de estas fiestas que se realizaron en periodo de cuarentena, también esta pugna interna con Cristina Fernández. ¿Quién gobierna hoy día en Argentina? Bueno, ciertamente la ascendencia del presidente Fernández está menguando, ¿no? Eso hay que constatarlo. Está menguando por los hechos que estabas mencionando y otro, el tema de del vacunatorio VIP, ¿sí? Donde algunos ministros o cercanos ministros tenían acceso preferencial a las vacunas. Una cuestión que yo difícilmente podría decir que estaba en conocimiento o tuvo el visto bueno del presidente Fernández. Yo de verdad, pues no tengo evidencia para decir eso. Pero como en todo país, el presidente es el responsable final. Entonces, a lo mejor esa situación él ni tuvo conocimiento, lo más probable, ni estuvo muy lejos cualquiera de ese tipo de tratativas, pero al final paga los platos rotos. Y bueno, el tema de las fiestas, lamentablemente sí tiene un protagonismo directo, y eso en una de las sociedades que tuvo una de las cuarentenas más largas, como la Argentina, molestó mucho. Molestó hasta el día de hoy. La verdad es que hablando con la gente en las calles, eso pareciera ser que fue un dardo en la credibilidad. Y por lo tanto, yo diría que el poder de él está muy menguado y hoy día las miradas voltean hacia Sergio Massa, que es lo que pudiera ser quien se aspecta incluso con posibilidades de ir a la candidatura del próximo año. Y todo va a depender si logra de alguna manera detener esta avalancha inflacionaria que, bueno, ya tuvimos noticia en Chile lo duro que está haciendo, pero puedo decirles que es más en Argentina, a lo que hay que agregarle todos estos otros elementos adicionales. Hay una crisis de credibilidad, como en otros países también. Podríamos decir, un enjambre crítico, que va a ser muy compleja la situación de hoy hasta las elecciones, pero donde el peronismo podría llegar a apostar el todo por el todo a Sergio Massa. El peronismo tiene experiencia en reciclarse y de alguna manera rearmarse y enfrentar muchas veces las condiciones adversas que incluso ayudó a crear, estoy diciendo algo medio fuerte, que incluso ayudó a crear con determinadas candidaturas. Así que yo solamente te quiero decir que llamó la atención mucho que un periodista, hoy día comentarista político que fue en su momento relator de fútbol, que relató nada menos que el golazo de Maradona, el relato más famoso, en un lapsus, yo no estoy seguro si intencionado o no, dijo algo así. Bueno, y ahora el superministro Mauricio Massa.
claro, después se corrige y todo. Pero creo que es sintomático, un poco para los y las auditores, tengan muy presente que Sergio Massa tiene un plan que no es muy distinto al macrismo, y eso es lo que podría venirse a Argentina. Ujú. Bueno, el peronismo siempre se explica después, dicen por ahí Gilberto, así que vamos a ver qué va a pasar. Profesor Gilberto Aranda, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Y cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos, nosotros también nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta mañana. La invitación es a que siga junto a nosotros. En breves instantes llega Antonella Esteves y Semáforo. Y por supuesto también siga junto a la red de radios que piensan y al canal de televisión de la Universidad de Chile, UChile TV 11.2 en la televisión abierta digital, www.chiletv.cl en internet. Gracias a Ricardo Hinojosa, a Tania González, a Manuel Silva, a todo el equipo de la radio. Que estén muy bien, nos reencontramos mañana.